momento también como para... Nosotros hablamos los sábados de finanzas y más que nada explicando herramientas de inversión, pero una mirada desde el mercado de capitales, muchas veces subestimado o un poco opacado por el sistema financiero, me parecía interesante pensar y escuchar a alguien que está operando a diario qué es lo que ve el mercado hoy, ¿no? En cuanto a expectativas, saliendo un poco de esta locura en la que estamos metidos de inflación y datos y de evaluación, etcétera. ¿Por dónde van los números, Ignacio? ¿Qué se puede decir del mercado hoy? Ya, yo creo que seguramente que si te voy a dar un par de datos que te van a sorprender, si te dijera que hay acciones que en el último año han subido 550%, ¿eso te dice algo? Y me hubiera gustado saberlo antes. A mí también, y seguramente que eso, lógicamente, como siempre decimos, con el diario del lunes es fácil, Exacto. pero creo que la bolsa, siempre hay un dicho que dice que la bolsa se anticipa al comportamiento, digamos, tanto de temas políticos, económicos, y siempre hay un factor que yo lo he conversado con mucha gente, incluso de gente que maneja fondos como una inversión, y es lo que se llama el trade electoral. Cuando vienen elecciones, más allá de las turbulencias que se pueden generar, el nerviosismo, inestabilidad del dólar y demás, también aparecen oportunidades de inversión, que justamente, bueno, es lo que venían hablando un poco ustedes en el programa, que los venía escuchando atentamente, y ahí el tema de las acciones, yo creo que es un tema clave, porque muchos inversores, y muy bien decían ustedes, que no se enfocan solo en el corto plazo, donde uno claramente ve que hay muchos temas negativos, la variación del dólar, la inflación, el dato que conocimos ayer, 8.4, pero hay gente que ve a más largo plazo y de repente se empieza a posicionar en acciones que, si uno ve el comportamiento histórico, todavía están muy devaluadas. Digamos, si uno toma, por ejemplo, la acción de Grupo Financiero Galicia, que está en $12.30, cotizando en Nueva York, llegó a estar con el gobierno anterior a $72. O sea que todavía estamos casi un 80 abajo del máximo histórico que tocó la acción de Galicia, y así eso se repite con un montón de otras empresas, Banco Francés, Banco Superville, o sea, están totalmente devaluados en términos históricos, y bueno, eso hace que muchos inversores que tienen una mirada de largo plazo se empiecen a posicionar, y eso haga que le empiecen a subir las cotizaciones. Sin tener la bola de cristal, Ignacio, es decir, ¿qué es el largo plazo en la Argentina hoy? Para vos, ¿no? Para que de alguna manera estás involucrado en lo que es el asesoramiento y darle Y una mira, opinión a los inversores, ahorristas. ¿Qué es el largo plazo? ¿Dónde lo ves el largo el, plazo? el largo plazo en Argentina, o sea, es un poco distinto del largo plazo en otros países, pero yo hablo de largo plazo cuando uno vea más de un año y más tirando a 3 o 5 años. Ajá. Que obviamente parece ciencia Sí, ciencia sí. ficción. Un enorme ejercicio de eh, imaginación, ¿no? Exactamente, parece ciencia ficción con respecto digamos, a la coyuntura que uno vive, que vive prácticamente, por lo menos los medios, y es lógico, lo viven día a día, pero digamos que los inversores, sobre todo grandes inversores, que tienen una mirada más de largo plazo y pueden mirar a varios años vista. Lógicamente que tiene sus riesgos también, está claro, y bueno, quien compra hoy Galicia, digamos, puede hacer un excelente negocio de largo plazo, también está sujeto a riesgos de que la cotización caiga en el corto plazo, eso está más que claro, ¿no? Y ahí ponele, Ignacio, si vos pensaras en un inversor conservador, que plazo fijo dependiente y atesorador de dólares, digamos, ¿no? El más conservador de todos, aunque pierda, como que se aferra a esa decisión. Y lo quisieras pasar a una fase de moderación, ¿no? Y le quería, ¿qué porcentaje se puede sugerir de los ahorros de uno como para salir un poco de este esquema y incorporar algo de renta variable? Bueno, eso depende mucho de cada uno. El perfil del inversor es clave. Digamos, como decís vos, si alguien es muy conservador, acá en Argentina el plazo fijo y el dólar es como que es lo que manda, digamos, lo más habitual. Pero si uno quisiera ir a un poco más de riesgo, ir a renta variable, uno podría pensar que puede incorporar un 20 o un 30% de la cartera, y siempre lo que recomendamos es
la diversificación. O sea, nunca comprar una sola acción, sino que lo importante es tener un portafolio bien diversificado. Incluso hay un excelente mecanismo de inversión en Argentina, que no mucha gente lo conoce, que son los CDRs. Los CDR son certificados de depósito de empresas extranjeras que cotizan en Argentina, y ahí uno puede comprar, por ejemplo, de Apple, puede comprar de Microsoft, de Google, de Tesla, y uno se convierte en accionista, digamos, de esas grandes empresas, obviamente que en un porcentaje muy pequeño, pero no deja de ser accionista de la empresa, y bueno, y diversificarse sobre riesgo argentino. O sea que siempre es bueno tener una diversificación del riesgo, por si en el país sabemos las crisis que hemos tenido y que estamos viviendo actualmente, pero bueno, eso siempre se recomienda, tener una diversificación de sectores, y bueno, y este instrumento de los CDR también nos da la posibilidad de diversificar por países, que también es muy importante. Ignacio, volviendo al perdón, te está hablando José Castro, ¿cómo estás? Compañero de programa. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hablabas recién de la anticipación del mercado y nos contabas que ciertas acciones están por ahí demasiado baratas. Hablabas fundamentalmente del sector financiero. Dos preguntas. ¿Ves algún otro sector que esté en esas condiciones? Y la otra es, ¿en qué medida las expectativas pueden después no cumplirse, y cuáles son los riesgos que tiene que ver alguien que coloca sus ahorros en este tipo de vehículos? Mira, muy buena pregunta. A ver, los riesgos que estamos viendo, lógicamente el tema de que ustedes lo comentaron también, todo lo que sea títulos ajustables, ya sea que por SER o por UVA, digamos, por los distintos mecanismos, por dólar link, y mismo también lo que son las LELIQ. Hay mucha gente que habla de la bola de las LELIQ y demás. Eso al sector bancario obviamente que es un riesgo concreto, y que hay que ver qué resolución tiene. Yo creo que eso va a pasar al próximo gobierno, y bueno, va a ser un tema que no va a ser fácil, pero yo creo que de alguna forma u otra van a tener que encontrar una solución, porque bueno, lo positivo es que es deuda en pesos, sobre todo lo que son LELIQs, que son a tasa fija, y entonces eso, digamos, de haber una devaluación y demás, en cierta forma se licúa. Entonces, bueno, el peso de la deuda en el PBI, ahí se puede licuar un poco. Lo que es deuda ajustable, tanto por dólar link como por SER, por ejemplo, ahí, como bien decían ustedes, eso va a ser más complicado, porque ahí ya no hay forma de licuarlo, digamos, porque si hay devaluación... Por las buenas, por lo menos, ¿no, Ignacio? Por las buenas, por las buenas, por ¿no? las buenas. Sabemos que es un país que bueno, ha tomado medidas donde un día totalmente. se votó la intangibilidad de los depósitos en la convertibilidad, el día siguiente voló todo por los aires, ¿no? También. Obviamente. Seguridad jurídica, falta. Seguro, sí. O sea, digamos, estamos hablando de que hay que tomar soluciones respetando... O sea, digamos, para mí mi idea es siempre que hay que respetar los contratos. Obviamente que en Argentina sabemos que eso no ha ocurrido en demasiadas oportunidades, y creo que también eso ha tenido un costo fenomenal en nuestro prestigio como país, digamos, a la hora de salir a buscar inversiones. Es como que el pasado un poco nos condena, ¿no? Creo que cargamos con esa mochila, y por eso también los activos argentinos valen lo que valen, digamos. Tiene lógica también, yo creo, que nos penalicen tanto por todas las cosas que han ocurrido, devaluaciones, incautaciones de depósitos, digamos, default de los bonos, reperfilamiento, bueno, todo eso el inversor lo ve, y digamos, y la verdad es que hay mucha gente que tiene temor de lo que puede ocurrir. Simplemente yo comentaba de que también hay otra gente que ve, a ver, en el mercado siempre hay distintas visiones. Están los que son optimistas, ven a largo plazo y ven la oportunidad, y están obviamente los pesimistas que ven todos los riesgos y actúan en consecuencia. Y está bien, digamos, uno tiene que actuar con el criterio de protegerse uno, y el que ve la oportunidad lo aprovecha. Digamos, toma la oportunidad, y después obviamente está el riesgo de que puede salir mal totalmente. Pero bueno, la inversión, digamos, es así, tiene sus riesgos y tiene su retorno potencial también. Una pregunta, el sector energía, ¿cómo lo ves ahí? Sí. Mira, el sector energía está teniendo un desempeño bastante positivo. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con gas y petróleo. YPF, por ejemplo, presentó un balance esta semana
donde ganó 58.000 millones de pesos en resultado neto, que es un desempeño bastante positivo, y también ha resuelto, o al menos en parte, algunos de los juicios que tenía pendientes, uno de Maxus, y después otro por la estatización. Digamos, si bien lo de la estatización salió condenado, pero el que tiene que pagar ahí es el Estado argentino, que es otro también... nosotros, digamos. Quedar, ¿no? Sí, nosotros, exactamente. Sí, o sea, eso evidentemente fue algo, digamos, que no se hizo bien y bueno, y estamos pagando las consecuencias. Pero el sector de la energía, creo que, por ejemplo, hay empresas en Argentina que cotizan en bolsa, como Pampa Energía, que es una empresa excelente, tiene un management muy bueno del grupo Mindlin. Ahí tiene activos en generación, tiene activos en distribución de energía, tiene activos también en lo que es petróleo, porque había comprado la empresa Petrobras Energía, que antes era de Petrobras Brasil, y bueno, después la compraron. Y bueno, esa es una empresa que tiene gran potencial, me parece. Obviamente que está sujeto, como siempre, a los riesgos del país, ¿no? Digamos, las regulaciones que tiene, a mi humilde entender, no han sido, digamos, las más predecibles y bueno, tienen aumentos de tarifa. Por ejemplo, este año le tocan aumentos, pero de repente pasan 2 años y le aumentan un 30% con una inflación del 100%. O sea que es un sector, creo, que tiene gran potencial, pero obviamente también tiene alto riesgo. Muchas regulaciones, ¿no? Muchas regulaciones que terminan siendo hasta discrecionales en el fondo, en la práctica, exactamente, ¿no? O sea, el punto flaco, digamos, que tenemos, creo que como país, en cuanto a las regulaciones de la energía, es que es totalmente discrecional de parte del gobierno, o una discrecionalidad muy alta. Entonces, básicamente es como la disposición de turno del gobierno que te pueda dar más o menos aumento. Obviamente que después el management de la empresa es el que también hace la diferencia, y de repente una empresa está bien gestionada como Pampa, pero que ha obtenido muy buenos resultados con todo tipo de administraciones, y bueno, quizá una empresa que no esté tan bien gestionada va a estar más complicada, pero claramente que si hay un cambio político donde puede haber regulaciones más predecibles y favorables a la inversión, creo que coincido que es un sector que hay que mirar. Por estos días, Ignacio, hubo lanzamientos de obligaciones negociables que uno podía licitar. Después, bueno, al final la tasa efectiva no terminó siendo tan elevada como la que se prometía al principio, por lo menos la que está en el título. Ahora, la pregunta es, ¿cómo evaluás vos los riesgos de colocar ahí en función de cepos múltiples y variados que tal vez puedan complicar cumplir con el pago al vencimiento? Mira, tal cual como decís vos, hubo una obligación negociable que colocó justamente Pampa Energía hace 2 semanas aproximadamente, que la tasa estuvo, digamos, en 4.99, que, digamos, es una tasa relativamente baja para lo que es Argentina, pero bueno, Pampa, por las razones que venía comentando, viene cotizando con muy buenos precios. Lógicamente que para el inversor minorista quizá colocar al 4.99 en dólares no es tampoco una panacea, pero es un buen crédito. Y respecto a los riesgos de colocar en obligaciones negociables, creo que en Argentina le agregamos al riesgo de cada empresa el riesgo de que las empresas puedan acceder a los dólares, como vos bien mencionás, de los cepos. Hay, digamos, si se quiere llamarle acuerdo o disposición del Banco Central, donde las empresas pueden acceder hasta un 40% del vencimiento para pagar capital, y un 60% lo tienen que financiar con capital propio o pedir un refinanciamiento. En general, las empresas lo que vienen haciendo, por ejemplo, Pampa ha ofrecido canjes de deuda para estirar vencimientos y ha tenido un gran resultado con eso. De hecho, hemos tenido algunos clientes que se quejaron porque le dieron más dólares de lo que digamos, cobraron más en efectivo de lo que hubieran querido, que nos pareció increíble, pero viste que en Argentina todo te sorprende. O sea, habían cobrado 40% en dólares y 60% de renegociación, y como fue exitosa la colocación y el precio subió, la gente quería más bonos. Bueno, el problema de qué hago con estos dólares ahora. Claro. Exactamente. Y ahí juega la TIR y toda la historia de la reinversión de las utilidades. Tal cual. Ignacio, te agradecemos muchísimo este contacto. Por donde sea y como sea, seguramente nos volveremos a ir encontrando para agregar más información y ya digo, de parte de aquellos que están
en la diaria y pueden ver un poco más allá. Seamos optimistas Buenísimo. incorregibles, pero con racionalidad, ¿te parece? Bueno, me parece muy bien, les agradezco mucho la invitación y cuando ustedes lo dispongan estoy para salir con ustedes. Dale, Gracias. muchísimas gracias, Ignacio. Un abrazo, Adiós. Un abrazo. Ignacio Corsiglia, de una agente de bolsa, nos dejó unas cuantas puntas, ¿no? Parece con unas miradas que invitan a pensar en un plazo que nos saque de estos tiempos de angustia y de pobreza muchas veces en cuanto a ideas, ¿no? Pensemos un poco más allá. Se puede hacer, las cosas se pueden hacer mucho mejor.